Ajá. Pero ¿cómo decía, bebé? No, está bien. Sobraron hojas, faltaron hojas de lo que les entregué. Hay un compañero que está llegando. ¿Ya tienen? Puedo dejarlas ahí mientras van llegando y se vayan sacando. Gracias. Listo, buenas tardes. Vamos a empezar, por favor. El tema que vamos a ver hoy es hemograma. El rol de exámenes acabo de revisar y nuestro primer parcial está programado para el 30 de agosto. Eso quiere decir que tenemos una clase más y de ahí el primer parcial. La siguiente clase, les voy a volver a decir los temas del primer parcial, ahorita les digo, que es hematopoiesis, sangre y hemograma. Hemograma lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte y la siguiente semana la segunda parte. Entonces, el hemograma se divide en dos clases. La de hoy y la del siguiente. En la parte práctica, acuérdense que les dije que normalmente la práctica empezamos una semana después de la teoría, una semana después damos el parcial. ¿Ya? Normalmente se maneja así. Vamos a ver que nos cuadre el tiempo. En práctica ya hemos visto, ustedes son el grupo B y llevan práctica conmigo, llevaron ayer. Sí. Bueno. Ya, entonces ya les expliqué. Les expliqué que la siguiente semana es evaluación continua. De la práctica, que ya les di una pequeña introducción, yo voy a llevar una rúbrica. Rúbrica es un instrumento de evaluación donde, por ejemplo, va a decir hizo correctamente el llenado del capilar. ¿Se acuerdan que les enseñé a llenar el capilar? Entonces va a decir hizo correctamente el llenado del capilar. Estoy dando un ejemplo. Sí, me voy a fijar su capilar y si dice sí, ¿qué? Si no lo llenaron bien, no. Y se suman los puntos y esas son las notas acumulativas que van a tener. Ya se van a ir acostumbrando. La siguiente semana van a ver la forma de evaluación y van a ser continuos así. Bueno, vamos a ver el tema del hemograma. Y antes que comience, el hemograma se divide en 4 partes y ahora vamos a ver el porqué. Cuando nosotros hablamos de hemograma, hablamos de una prueba de laboratorio que a nosotros como médicos nos permite ver varias funciones en el paciente. Es por eso que se divide en 4 partes. Cada una de estas partes del hemograma tiene una función al momento de interpretarlo. Y eso es lo que van a aprender ahora. Cuando yo solicito un hemograma es porque quiero ver de manera general cómo está el estado general de mi paciente. Pero lo voy relacionando con las partes del hemograma. Cuando yo pido un hemograma, voy a ver las series rojas. Las series rojas me permiten a mí ver si mi paciente tiene anemia y clasificar a las anemias. Cuando yo miro la serie blanca, me permite ver si hay infección o inflamación y además me permite darle nombre y apellido a esa infección. Cuando yo valoro las plaquetas, me permite ver cómo está la hemostasia primaria, porque las plaquetas es la que forman el tapón hospital. Y cuando yo miro la BCG, que es la velocidad de microsedimentación globular, esta es una prueba que me permite detectar inflamación. Por lo tanto, ¿cuál es la función del hemograma? Está en relación a estas 4 partes. Entonces, la función del hemograma son 4. Detectar y clasificar las anemias, detectar y clasificar la infección, valorar la funcionalidad de las plaquetas a través de la hemostasia primaria y la última función, detectar procesos de inflamación. Por eso es que el hemograma también se divide en 4 partes. Y esas son las 4 funciones del hemograma. Entonces, acá yo les coloco 4 partes y normalmente la literatura me nombra 3. ¿Por qué? Porque en otros países están acostumbrados a hacer la prueba llamada BCG fuera del hemograma. Pero nosotros normalmente en Latinoamérica utilizamos la BCG dentro del hemograma. Entonces, por eso es que van a ver esa pequeña diferencia. Entonces, el hemograma está dividido en estas partes. Eritrograma es lo mismo que serie roja. Leucograma es el estudio de la serie blanca. Trombograma es el estudio de las plaquetas. Y a esto lo único que añadí es la prueba de BCG. Comenzamos estudiando el eritrograma. ¿Qué era el eritrograma? El estudio de la serie roja. ¿Y cómo estaba compuesto la serie roja? Por los glóbulos rojos, por la hemoglobina, por el hematocrito y por el índice hematométrico. ¿Se acuerdan que en la anterior clase hablamos de las características de los glóbulos rojos? Les dije
anucleada, ¿qué más? Que el glóbulo rojo no tiene por qué cambiar de tamaño, forma, color y cantidad. Eso lo vamos a ver ahorita con el hemograma que les di en las copas. Entonces también vimos que los glóbulos rojos son los encargados de transportar oxígeno. Ahora vamos a valorar los glóbulos rojos en un hemograma. Entonces vamos viendo. Si yo les pregunto qué es el eritrograma, ustedes me van a decir que es el estudio de la serie roja. Y si yo les pregunto cuáles son las partes de la serie roja, ¿cuáles serían las partes de la serie roja? Glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito y índice hematocrítico. Yo lo comparo el glóbulo rojo con un bombón. No sé si ya les había dado ese ejemplo, pero quiero que se les quede ese ejemplo para ahora. ¿Por qué lo comparo con un bombón? Si nosotros comemos un bombón, lo primero que tenemos es la envoltura amarilla, ¿no es el bombón? Yo destapo el chocolate, se queda el bombón adentro. Si yo le saco el chocolate de encima, lo que está adentro es la galleta. Si yo saco la galleta, lo que queda adentro es el maní o la crema. ¿Ves? Ese es un bombón. Ahora, ese bombón, imagínense que es el glóbulo rojo. El glóbulo rojo es la envoltura amarilla. Si yo lo sigo abriendo ese glóbulo rojo, lo que está adentro, ese chocolate, vendría a ser el hematocrito. Saco el chocolate, me quedo con la galleta, esa es la hemoglobina. Saco la galleta y me quedo con la crema, ese es el índice hematocrítico. Si yo a ese bombón vengo y lo corto con un cuchillo, ¿será que lastimo la bolsa, el chocolate, la galleta y la crema? Sí. Lo mismo pasa con el glóbulo rojo. Si viene una enfermedad y me destruye mi glóbulo rojo, va a destruir todo lo que está adentro. Por eso hago esa comparación, para que ahorita veamos cuando estudiemos las partes del eritrograma. Entonces esto ya quedó claro, que era el eritrograma, cuáles son sus partes, y ustedes ya comenzaron a manejar este tubo. Ya yo les mostré en práctica que teníamos los tubos tapalilas, les mostré cómo prepararlos también, porque no siempre me van a dar un tubo que adentro tenga el anticoagulante. Normalmente me dan mi tubo vacío y ustedes preparan colocando su anticoagulante, que es el EDTA. Colocaban 2 gotitas dentro del tubo. Entonces, tomando en cuenta que los glóbulos rojos no tienen que cambiar de tamaño, forma, color y cantidad, y esos parámetros nosotros los vemos en el hemograma, vamos a ver los parámetros referenciales de los glóbulos rojos. Normalmente los glóbulos rojos tienen un parámetro, pero influye la edad, influye el género y influye el nivel del mar. ¿Será que, y por qué? Voy a dar un ejemplo. ¿Será que una persona adulta tendrá la misma cantidad de glóbulos rojos que un recién nacido? No. ¿Será que una mujer tendrá la misma cantidad de glóbulos rojos que un varón? No. ¿Y se acuerdan el ejemplo que yo les di de la paz y la producción mayor de glóbulos rojos? Por lo tanto, una persona que vive en altura en la zona del mar no va a tener la misma cantidad de glóbulos rojos que nosotros estamos acá. Entonces, ¿los glóbulos rojos pueden variar su cantidad? Sí. ¿Bajo qué condiciones? Edad, género y nivel del mar. Eso tienen que tenerlo claro. Ahora, los glóbulos rojos, hay diferentes tipos de hemogramas. Por ejemplo, el hemograma que les tocó a ustedes, porque lo hice al azar, cada grupo les traje un hemograma diferente. El hemograma que yo les di dice glóbulos rojos. Hay otros hemogramas que dicen eritrocitos, hay otros hemogramas que dicen hematíes. Por eso que debo conocer los sinónimos en relación a su nombre. Hay otros hemogramas que no está escrito, sino lo tienen abreviado como ER. Por eso en práctica yo les puse las abreviaciones para que acostumbren a ver abreviaciones. Y en teoría vamos a ver los nombres completos. En práctica yo les puse esto nada más, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora lo que vamos a ver es qué significa cada abreviación, la función de cada una, cómo mirarlo en el hemograma y para qué sirve esto al momento de leer la serie roja. Fíjense en el hemograma que yo les di, este laboratorio decidió dividir a los glóbulos rojos en valores para hombres y mujeres. Eso es lo ideal, porque si ustedes se fijan, es importante saber la cantidad, porque las mujeres siempre van a tener un poquito más bajo toda la serie roja, excepto el índice matrimétrico. Y esto quiero que quede claro. El índice matrimétrico nunca va a cambiar ni en el hombre ni en la mujer. Siempre va a permanecer el mismo valor. En cambio, los glóbulos rojos, el hematocrito y la hemoglobina varían en hombres y en mujeres. Otro dato que yo quiero que quede claro, que estamos empezando a leer hemogramas, es que los laboratorios pueden variar de un laboratorio a otro. Por ejemplo, siempre yo les comparo con el tema del celular en el caso del microscopio.
Cuando avanzamos microscopio, yo les dije que no todos los microscopios son iguales, que puede ser que la resolución de un microscopio sea mejor que otro. Y les hice la comparación con su celular. No todas las cámaras del celular son las mismas. Lo mismo pasa con el microscopio y lo mismo pasa con el laboratorio. Por ejemplo, imaginémonos que este es mi laboratorio, él tiene otro laboratorio. Y él me dice por qué mis valores de referencia de mi laboratorio es diferente a lo que usted tiene. Entonces, esto puede variar de acuerdo a qué? Al equipo. Si yo proceso mi hemograma con un equipo, pónganle que traje de Alemania, él procesa su hemograma con un equipo que trajo de China, ella procesa su hemograma con un equipo que trajo de Brasil. Entonces, cada equipo tiene su control de calidad y su normativa. Entonces, ¿quién me da estos valores de referencia que ustedes ven en los laboratorios? No solamente estoy hablando del hemograma, estoy hablando de todos los laboratorios. ¿Quién me da el valor de referencia? El equipo donde yo lo estoy procesando. No me dan los libros, no me dan la literatura. Las asociaciones, como por ejemplo la Asociación de Diabetología, me da parámetros para decir si mi paciente es diabético o no, pero me da parámetros clínicos. ¿Quién me da los valores de laboratorio? El equipo que estoy trabajando. Entonces, por eso es que ustedes van a ver que los hemogramas pueden variar entre uno y otro. Estoy hablando de variación en valor de referencia. Por eso es muy importante que si yo le saco el laboratorio a su compañera y yo detecto anemia en ese laboratorio y le hago tratamiento, es muy importante que yo vuelva a hacer control en el mismo laboratorio. Porque yo sé que entre un laboratorio y otro laboratorio puede haber variación. Y eso no quiere decir que este laboratorio está bien y este laboratorio está mal. No. Porque legalmente puede haber variación según el equipo que utiliza ese laboratorio. Eso tienen que tener claro de aquí en adelante porque vamos a manejar muchos laboratorios. Ustedes me van a decir, mire doctora, este laboratorio está diferente a sus diapositivas que usted mostró. Sí, porque ustedes le tienen que hacer caso al valor de referencia de su laboratorio y no compararlo con valor de referencia de un laboratorio. ¿Ya? Entonces, ¿qué les puso ahí? Tienen, para mujer tienen de 4 a 5 millones y para varones tienen de 4.5 a 5.5 millones. Ahora miren mi dispositivo. Yo tengo de 3.5 a 5 y de 4 a 5. Hay una variación de 5. Como protocolo general, entre todos los laboratorios puede haber una variación de más o menos 4, máximo 5. ¿Qué quiere decir eso? Más o menos 4, menos para abajo y valores más para arriba. Eso es una normativa entre todos los laboratorios. Puede haber una variación entre un laboratorio y otro. ¿Ya? Vamos. Entonces, los glóbulos rojos de ese paciente tienen 4.130.000. Vamos a ir bien. Ahora, antes de seguir viendo el hemograma que les di, tenemos que recordar un poquito. Los glóbulos rojos cuando están aumentados no tienen terminología médica. Los glóbulos rojos cuando están disminuidos no tienen terminología médica. Pero van a ver que el glóbulo rojo y hematocrit y hemoglobina no tienen terminología médica, pero el índice matrimétrico sí. Los glóbulos blancos sí tienen terminología médica, las plaquetas sí tienen terminología médica. Eso van a ir bien. Lo que yo quiero que aprendan acá en general, como ustedes ya saben que los glóbulos rojos no tienen que cambiar en cantidad, necesitan por lo menos recordar siempre las dos alteraciones de los glóbulos rojos. Si los glóbulos rojos aumentan mucho su valor de referencia, lo primero que tienen que sospechar es de una poliglobulia. Si los glóbulos rojos disminuyen mucho su valor de referencia, lo primero que van a sospechar es de una anemia. Eso es lo primero, lo básico, lo más común, lo más probable que les pasa a su paciente. Después de esas dos condiciones, recién podemos ver las demás. ¿Qué es poliglobulia? Poliglobulia es el aumento acelerado de los glóbulos rojos. ¿Y por qué les digo que es lo primero que se tiene que acordar? En Bolivia es muy frecuente la poliglobulia. Y a nivel de toda Latinoamérica, porque tenemos departamentos con bastante altitud. Poliglobulia es cuando mi cuerpo está produciendo demasiados glóbulos rojos y los motivos pueden ser diferentes. Puede ser desde un motivo fisiológico, por ejemplo, yo viajé hoy en la noche a La Paz, llego mañana a La Paz y por papeles me tengo que quedar una semana. Entonces mi cuerpo va a comenzar a producir más glóbulos rojos para tratar de compensar esa falta de oxígeno. Eso es una poliglobulia fisiológica.
poliglobulia fisiológica que mi cuerpo va a tratar de adaptarse. Pero existen poliglobulias patológicas, que los glóbulos rojos están produciendo de manera acelerada por una enfermedad que tiene el paciente. Entonces yo tengo que saber diferenciar eso, ¿ya? Ahora, los otros motivos por el cual el glóbulo rojo puede aumentar, puede ser cardiopatía, puede ser deshidratación, ya tengo una enfermedad pulmonar crónica, ya tengo que averiguar por qué. Otros motivos por el cual el glóbulo rojo puede disminuir, aparte de la anemia, que es la primera condición en la cual el glóbulo rojo disminuye, puede ser embarazo, que es completamente fisiológico, termina el periodo del embarazo, otra vez comienzan a aumentar la cantidad de producción de glóbulo rojo, hipertiroidismo, hemólisis, leucemia. Entonces ya son otros motivos, pero acuérdense las dos más básicas. Sube, poliglobulia. Baja, anemia. Esas son las dos condiciones más probables que les llegue a tocar. Listo. Eso en relación al glóbulo rojo. De aquí en adelante acostúmbrense a valorar los glóbulos rojos en hombre y en mujer, porque ahorita vamos a ver. Vamos con el hematocrito. El hematocrito, la literatura menciona que es la concentración de glóbulos rojos en relación al plasma total. Eso es el hematocrito y eso es lo que ustedes van a medir la siguiente semana en práctica. El primer paso que van a hacer en práctica para hacer el hemograma es el hematocrito. ¿Qué era el hematocrito? Vuelvo a repetir. Concentración de glóbulos rojos en relación a la sangre total. Algunas literaturas dicen que es la concentración de glóbulos rojos en relación al plasma. Entonces, fíjense acá, esto es lo que ustedes, imagínense que este es un capilar. Les mostré en práctica el capilar, ¿no? Es el tubito delgadito de vidrio. ¿Se acuerdan que les dije que lo tenían que llenar con sangre? Y después de llenarlo con sangre lo iban a llevar a centrifugar. Una vez termina de centrifugar, lo que van a obtener es esto. Esto es un hematocrito normal, imagínense que es un capilar. La sangre automáticamente se separa en células sanguíneas y en plasma. Entonces, el hematocrito es esta línea que me mide la cantidad de glóbulos rojos en relación al plasma. Ese es un hematocrito normal. ¿Qué pasa cuando mi paciente tiene anemia? Cuando hay anemia, los glóbulos rojos comienzan a disminuir. Entonces, si los glóbulos rojos comienzan a disminuir, ¿qué les dije en la anterior clase? ¿Cuál de todas las células sanguíneas las que más tenemos en la sangre? Los glóbulos rojos. Nosotros tenemos millones de glóbulos. Entonces, al disminuir los glóbulos rojos, disminuye la parte celular. Y por ende, como mecanismo compensatorio, aumenta el plasma. Entonces, así se ve un capilar cuando hay anemia. Miren acá ahora, ¿qué les dije la otra? Poliglobulia, también llamado policitemia. Esos dos nombres, poliglobulia y policitemia, es lo mismo, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Esto me pasaría a mí, por ejemplo, si yo viajo a La Paz y estoy 3 días y mi cuerpo trata de adaptarse, automáticamente yo voy a comenzar a producir más glóbulos rojos como mecanismo compensatorio. Eso es poliglobulia o policitemia. Ahora, ¿cómo más tengo para valorar también el hematocrito? Cuando un paciente está internado, lo primero que ni bien lo internan es colocar vía, ¿no es? Para ponerle suero. Si mi paciente se moviliza, va a recibir suero, va a recibir la medicación quizás vía oral, va a recibir los alimentos vía oral si mi paciente puede tolerar la vía oral. Pero si mi paciente no tolera vía oral, todo lo va a recibir por vena. Hidratación, medicación y va a recibir alimentación parenteral. Entonces, ahí es más difícil porque mi paciente no se moviliza. Cuando mi paciente no se moviliza y no recibe nada por vía oral, es muy importante controlar todo lo que ingresa en el paciente y todo lo que sale del paciente para no sobrehidratar. El hematocrito es otro parámetro muy importante para ver si mi paciente está sobrehidratado o si mi paciente está deshidratado. Por ejemplo, en el caso del dengue hemorrágico, los dos parámetros que más se valoran para ver si mi paciente está en un estado de alerta con dengue hemorrágico y si necesita transfundirse, justamente es el hematocrito y la plaqueta. Cada 24 horas el médico le pide a ese paciente hematocrito, plaqueta, porque acuérdense, el hematocrito a mí me indica deshidratación o sobrehidratación y las plaquetas me indican riesgo de sangrar. Veamos, este es un cuadro característico de una sobrehidratación. ¿Por qué? El plasma 90% es agua. Si yo estoy sobrehidratando a mi paciente, lo que va a aumentar en mi paciente es
Este es un cuadro característico de deshidratación. Si mi paciente está deshidratado, pierde agua, acuérdense que mi sangre, el 90% de ella está formada por agua. Si yo pierdo agua, miren, mi plasma se hace más pequeño y se concentra en más mi cerebro. Este tipo de paciente se llama paciente hemoconcentrado. ¿Han escuchado de los pacientes hemoconcentrados? Bueno, esto ocurre en un paciente hemoconcentrado. Aumenta su cantidad celular. ¿Por qué? Porque disminuyó la cantidad de plasma. ¿Por qué disminuyó la cantidad de plasma? Por disminución de agua. Entonces, este es un cuadro característico de paciente sobrehidratado. Este es un cuadro característico de paciente deshidratado, o también llamado hemoconcentrado. Esa es otra función que tiene el hematocrito. Entonces ya hemos visto dos funciones importantes, ¿no? Y acá en esta diapositiva les voy mostrando, fíjense cuándo el hematocrito va a subir. Obviamente si los glóbulos rojos suben, el hematocrito sube, la hemoglobina sube, porque se acuerdan del bombón que les dije que es el glóbulo rojo. Todo lo que afecta al glóbulo rojo termina afectando también la parte de adentro. Entonces el hematocrito puede subir por poliglobulia, deshidratación, lo que acabamos de ver, y puede disminuir por anemia o de sobrehidratación. Veamos el hematocrito de su hemograma de ustedes. Su paciente tiene 36 y se lo están clasificando en hombres y en mujeres. Dice que el valor normal de mujeres es de 36 a 42 y en varones de 40 a 50. ¿Qué valores tengo yo aquí? 36 se parece a 42. Dice su laboratorio de ustedes, ¿no ven? Y yo tengo hasta 40. ¿Cuánto hay de variación? 2. ¿Y cuánto les dije que puede haber aproximadamente? Más o menos 4 o 5. Se puede haber una variación en un laboratorio. Su laboratorio ahorita de ustedes dice que en varones de 40 a 50. Y yo tengo de 42 a 50. ¿Hay una variación también? Sí, de 2. Entonces, así es como ustedes pueden ir controlando la diferencia entre un laboratorio y otro. Vuelvo a decir, siempre le tienen que hacer caso al valor de referencia de su laboratorio que ustedes están manejando. Aquí está el capilar que van a utilizar en la siguiente clase en práctica. Listo. Veamos ahora la hemoglobina, para después dar un diagnóstico del hemograma que ustedes tienen. Primero les voy a explicar la parte teórica. La hemoglobina es una proteína. Y es una proteína que está formada por dos grupos. Un grupo globínico y un grupo hemo. El grupo globínico está formado por cadena alfa y cadena beta. Y el grupo hemo está formado por hierro y protoporfirina. Eso es lo primero que yo tengo que saber de la hemoglobina. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa tanto que sepa su estructura? Porque cuando hablemos de anemia, van a ver ustedes que hay anemia que afecta a la parte globínica. Hay anemia que afecta a la parte del grupo hemo. Entonces, las anemias afectan a una parte de la hemoglobina y hay anemias que afectan a toda la hemoglobina. Entonces, primero tengo que saber su estructura básica de la hemoglobina. Luego que ya sé su estructura básica de la hemoglobina, sé que es una proteína y sé que está dentro de los glóbulos rojos, vamos a ver sus valores normales. Nuevamente vuelvo a decir, la serie roja es menor en mujeres y es mayor en varones. También afecta la edad y también afecta el nivel del mar. La hemoglobina que ustedes tienen en su hemograma tienen también divididas en hombres y mujeres. Esa es la forma correcta que yo debo aprenderme. En mujeres ustedes tienen de 11.5 a 16.5 y yo tengo de 12 a 14. Existe una variación de más o menos 2.5 aproximadamente. Está dentro de los parámetros que yo le di. En el hombre ustedes tienen su hemoglobina de 13 a 18. Yo manejo de 12 a 14. ¿Por qué es importante también saber esto? Porque cuando hablemos del tema de anemia, ustedes van a ver que hay diferentes clasificaciones de anemia. Y una de las clasificaciones más utilizadas en el mundo es la que maneja la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud clasifica las anemias en base a la hemoglobina, en base a su concentración de hemoglobina. Clasifica las anemias en leve, moderada y
Cuando los valores de hemoglobina bajan, ahorita les voy a hablar de manera general porque cuando lleguemos a anemia vamos a profundizar más ese tema. Cuando la hemoglobina baja por debajo de 7, aquí sí no importa si es hombre o mujer, porque los parámetros para transfundir glóbulos rojos es cuando la hemoglobina baja debajo de 7. Entonces, en estas situaciones, cuando la Organización Mundial de la Salud clasifica las anemias en concentración de hemoglobina, no se basa en edad ni género, se basa en su concentración de hemoglobina. Acuérdense eso porque después hay un tema que se llama unidad transfusional y ustedes van a tomar la decisión de transfundir sangre en base a la hemoglobina, no en base a los glóbulos. Entonces, por eso es muy importante que conozcan a la hemoglobina. Esta hemoglobina es la que le va a decir a ustedes si el paciente necesita o no necesita transfundir su sangre. Listo. Una vez ya vi la hemoglobina de su paciente en su hemograma, ¿cuánto tiene? Su paciente, 11.7 de hemoglobina. Ahora imagínense si no me daría mi hemograma valores de referencia en hombre y mujer. Con 11.7 para una mujer está normal, pero para un varón ya hay anemia. Por eso la importancia de clasificar los valores en hombres y en mujeres. ¿Listo? Después que terminemos de explicar acá, ya vamos a leer el hemograma en la parte de cerebro. Listo. Ahora ya estamos entrando más a lo al fondo del glóbulo rojo. Acuérdense, empezamos de afuera. Glóbulo rojo, hematocrito, hemoglobina, y ahora estamos adentro del glóbulo rojo, que es el índice hematrimétrico. El índice hematrimétrico, esto quiero que quede claro. La unidad de medición, cada uno de ustedes tiene un nombre y un apellido. ¿Lo ves? Lo mismo pasa con las células sanguíneas. Su nombre es su unidad, su valor, y su apellido es cómo se mide. Los glóbulos rojos, ustedes saben que es de 3,5 a 6,5 millones de los glóbulos rojos, y su unidad de medición de los glóbulos rojos son millones sobre milímetros cúbicos. ¿Puede variar eso de un hemograma a otro? Sí, pero la mayoría de los laboratorios manejan millones sobre milímetros cúbicos. La hemoglobina es medida en gramos decilitros y el hematocrito es medido en porcentaje. Esto es importante porque imagínense que ustedes le digan a su paciente que tiene 5.000 glóbulos rojos y 5.000, porque algunas veces ustedes se confunden en el examen, me ponen glóbulos rojos 1.000 células por milímetro cúbico. ¿Será que es lo mismo 1.000 que millones? No, un paciente que tenga 5.000 de glóbulos rojos tiene una recontranemia, ¿no? Entonces se puede llegar a confundir, o viceversa, los glóbulos blancos son de 5.000 a 10.000. Imagínense que ustedes le digan al paciente que tiene 5 millones de glóbulos blancos, ese paciente trae un cuadro de leucemia. Entonces por eso es importante que ustedes sepan su unidad de medición al momento de medir los hemogramas. Continuamos con el índice hematrimétrico. El índice hematrimétrico está formado por 3 pruebas y cada una de estas pruebas tiene una función. Yo solamente les puse en práctica su abreviación y acá está su nombre. PCM quiere decir volumen corpuscular medio. HCM quiere decir hemoglobina corpuscular media. Y MCHC quiere decir concentración de hemoglobina corpuscular media. Vamos a estudiar cada una de ellas porque cada una de ellas tiene una función. Cada una de ellas, fíjense, tiene un valor de referencia y cada una de ellas tiene una forma de medirla, una unidad de medición. Lo que quiero que quede claro acá es que la hemoglobina es el principal componente que me indica anemia. El principal componente. No son los glóbulos rojos, no son los hematocritos. El primero que disminuye en una anemia es la hemoglobina. Y ustedes lo pueden ver en su hemograma. Imagínense si ustedes me dijeran que los glóbulos rojos, que yo sé que muchas personas tienen eso en su mente, piensan que los glóbulos rojos son los que dicen que hay anemia. Imagínense si se quedan con esa idea y ustedes leen el hemograma ahorita. Este hemograma dice que tiene 4.100.000
Pero mire la hemoglobina. La hemoglobina tiene 11,7. La hemoglobina está comenzando a disminuir. Y fíjense, el hematocrito tiene 36 de hematocrito. El hematocrito está en el límite. Este hemograma, por si acaso, es de una mujer. No sé la edad específicamente, pero fíjense si les tocara a ustedes leer ahorita el hemograma. Yo les estoy diciendo que es mujer. Al mirar que es mujer, ese 11,7 le está diciendo a ustedes que está en una hemoglobina normal, pero tendiendo a bajar. Miren sus glóbulos rojos, cómo están, normal, y su hematocrito está en el límite. Eso le demuestra lo que yo les acabo de mencionar ahorita. Lo primero que se altera el glóbulo rojo es de adentro hacia afuera. El último en alterarse es mi glóbulo rojo. El primero en alterarse es la hemoglobina. Luego el hematocrito y por último el glóbulo rojo. Por eso ustedes van a ver muchos hemogramas que el glóbulo rojo esté normal y la hemoglobina esté baja. Si la hemoglobina baja, el paciente está con anemia, por más que los glóbulos rojos estén normales y por más que el hematocrito esté normal. Eso tiene que quedar claro. Entonces, ¿quién me dice que hay anemia? La hemoglobina. Entonces, ¿para qué sirve el índice matrimétrico? El índice matrimétrico permite clasificar a las anemias. La hemoglobina me dice si hay anemia y el índice matrimétrico me da el nombre y el apellido de esa anemia. Me la clasifica la anemia. ¿En base a qué me la clasifica? En base a su morfología. Y cuando hablo en base a su morfología, estoy hablando de tamaño y color. Y de ahí es por eso que les decía desde la primera clase. Los glóbulos rojos no cambian de tamaño, color, forma ni cantidad. Porque cada parte del hemograma me indica si está bien en cantidad, si está bien en color, si está bien en tamaño. ¿Todo? Entonces ahora, sabiendo que el índice matrimétrico, su función es clasificar a las anemias según su morfología en base al tamaño y al color, vamos viendo cuáles son las funciones de ellos. Comenzamos con el volumen corpuscular medio, llamada BCM. El volumen corpuscular medio es una prueba que forma parte del índice matrimétrico que me permite ver el tamaño de los glóbulos rojos. Esta parte del hemograma me permite ver a mí si mis glóbulos rojos están normal en tamaño, si están muy grandes o si están muy pequeños. ¿En base a qué? En base a su valor de referencia. Yo puse aquí que mi valor de referencia del volumen corpuscular medio es de 86 a 96 pentolitros. ¿Cuánto tienen ustedes en su hemograma? De 80 a 97 pentolitros. Hay una variación que pasó un poquito más. Aquí pasó 5 aproximadamente, 6, y aquí hay una variación de 1. Se puede haber variaciones, pero vuelvo a decir, su diagnóstico que ustedes van a darle ahorita a ese hemograma no va a ser en base a lo que yo les estoy mostrando en diapositiva, va a ser en base a su valor de referencia que ustedes tienen en su hemograma. Yo termino de explicar series rojas y ustedes ya me tienen que dar un diagnóstico en su serie roja del hemograma, porque se supone que yo les digo teoría y ustedes hacen la parte práctica con las hojas que leen. Entonces les voy a ir preguntando cuál es su diagnóstico. Volumen corpuscular medio, que mide el tamaño de los glóbulos rojos. ¿En base a qué? A su valor de referencia. Si los valores de referencia estuvieran por debajo de 86, yo digo que el glóbulo rojo está pequeño. ¿Y cómo se denomina esos glóbulos rojos pequeños? Microcíticos. Si el valor de referencia está dentro de los parámetros normales, quiere decir que mi glóbulo rojo está normal de tamaño. Eso quiere decir que mi glóbulo rojo es normocítico. Si este valor de referencia estuviera aumentado, si mi paciente tuviera 100, 120, 130 de fentolitros, quiere decir que sus glóbulos rojos están grandes. Eso se denomina glóbulos rojos macrocíticos. Entonces, vuelvo a decir, el volumen corpuscular medio me permite ver el tamaño del glóbulo rojo. ¿En base a qué? En base a su valor de... Cuando está por debajo de su valor, glóbulos rojos pequeños. Si está dentro de su parámetro, normal. Y si está aumentado,
está macrocítica. ¿Listo? Ahora, ¿por qué necesito saber esto? Porque si no, no vamos a entender las anemias. Acuérdense, ahorita estamos aprendiendo a leer hemograma y después están las anemias. Y hay anemias macrocíticas, hay anemias microcíticas, hay anemias normocíticas. Pero si yo no sé qué es macrocitosis, microcitosis, normocitosis, no voy a entender qué grupos de anemias están dentro de este grupo de clasificación en base al volumen corpuscular. Fíjense un detalle muy importante acá. 5 condiciones normalmente son las que más producen macrocitosis. ¿Qué es macrocitosis? Ya dijimos, glóbulos rojos grandes. Este cuadro lo vamos a ver mejor en anemia, pero les voy a explicar dos ejemplos bien claros acá. Macrocitosis son glóbulos rojos grandes. La única anemia que me hace glóbulos rojos grandes son las megaloblásticas. Las anemias megaloblásticas pueden ser por dos causas: deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de ácido fólico. Es las únicas anemias que me van a aparecer los glóbulos rojos grandes. Otra situación donde yo voy a ver glóbulos rojos grandes en mi hemograma en los pacientes alcohólicos, porque los pacientes alcohólicos producen daño hepático y el daño hepático afecta la estructura de la membrana de los glóbulos rojos y los glóbulos rojos se hacen grandes. Otra situación donde ustedes van a ver glóbulos rojos grandes y no necesariamente el paciente va a tener anemia es en los pacientes con gran consumo de droga. Entonces, esos tipos de pacientes van a tener glóbulos rojos grandes. En la mayoría de todos los pacientes que vean con macrocitosis, el 80% de estos pacientes están englobados en lo que les acabo de decir: anemia megaloblástica, consumo de alcohol o consumo de droga. Después, si su paciente no consuma droga, no consume alcohol y no tiene anemia ni por deficiencia de vitamina B12 ni por deficiencia de ácido fólico, recién pueden buscar otras causas. ¿Ya? ¿Qué pasa con las anemias normocíticas y normotróficas? Las anemias normocíticas normalmente son productos. ¿Qué quiere decir normocítica? Que hay anemia, pero los glóbulos rojos no cambiaron de tamaño, siguen estando normal, que lo único que está afectado es la hemoglobina, el glóbulo rojo sigue bien. La mayoría de las anemias que hacen este tipo de anemias normocíticas son dos. Después de estas dos, si no son estas dos, ya pueden buscar otra causa. Pero el 80% está involucrada en estas dos tipos de anemia. Uno es el inicio de la anemia ferropénica. Mi cuerpo me avisa cuando estoy empezando con anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque todavía no afectó su tamaño, pero ya bajó la hemoglobina. Ahora, si yo hago control a este paciente y no le hago tratamiento, voy a ver con el tiempo que estos glóbulos rojos que estaban normal al principio comienzan a hacerse más pequeños. Y esta anemia ferropénica, que al principio era normocítica, se convierte en una anemia microcítica. Y esa conversión a mí me da un tiempo, me permite ver cuánto es el tiempo de evolución de esa anemia. ¿Por qué? ¿Cuánto es la vida media de un glóbulo rojo? 120 días. 90 a 120 días. ¿Cuántos meses son esos? 3 a 4. Aproximadamente 3 a 4 meses, con un promedio de 3 meses. Si yo le hago un hemograma hoy a mi paciente y hay anemia, pero es normocítica, y yo de acá 4 o 5 meses le vuelvo a hacer ese hemograma al mismo paciente y veo que la anemia es microcítica, quiere decir que esos glóbulos rojos que estaban normales ya fueron afectándose porque ya se murieron los glóbulos rojos normales y los que ya están apareciendo son los que tienen deficiencia de hierro. Entonces, cuando yo veo esa conversión, ya puedo decir: este paciente ya viene más de 5, más de 6 meses con anemia ferropénica, porque no va a aparecer directo con una anemia microcítica, va a ir de a poco afectando. ¿Listo? Entonces, ustedes ya pueden ver ese parámetro. Por eso es que ven acá: anemia ferropénica al principio es normocítica. Si yo no la trato y dejo avanzar, esa anemia que al principio era normocítica se convierte en una anemia microcítica. Lo mismo pasa con las anemias por enfermedades crónicas. Hay dos enfermedades crónicas que son las que más me producen anemia. Estas dos enfermedades crónicas tenemos en nuestro país bastante prevalencia. Una son los pacientes diabéticos. ¿Cuál es la complicación más frecuente de los pacientes diabéticos? Neuropatía. ¿Cuál? Neuropatía. No. Diabético. ¿Pero qué se llama esa complicación?
nefropatía, lo primero que comienza a aparecer. No es una complicación aguda, es una complicación tardía, pero en los pacientes que no se cuidan, esa complicación se acorta en el tiempo. ¿Y qué importante tiene el riñón para nosotros en la parte de hematología? ¿La eritropoyetina? El riñón produce una hormona llamada Poyetina. ¿Qué hacía la eritropoyetina? Estimula la formación de glóbulos rojos. Entonces imagínense que yo soy una paciente diabética y que ya hace 20 años vengo con diabetes. Automáticamente, la literatura dice, por más que yo me cuide de la diabetes, aproximadamente a los 20 años de tener esta enfermedad comienzan complicaciones en el riñón. Por más que me cuide, comienza a aparecer esta complicación. Y si se comienza a afectar mi riñón, no se va a producir bien una eritropoyetina. Y si no se produce bien una eritropoyetina, no hay estimulación de glóbulos rojos. Y si no hay estimulación de glóbulos rojos, yo termino haciendo anemia. ¿Por qué? Porque dentro del glóbulo rojo está la hemoglobina. Entonces son enfermedades que terminan haciendo anemia, quieran o no quieran. Ese tipo de anemia se llama anemia por enfermedades crónicas. Otra enfermedad crónica que nosotros tenemos con mucha prevalencia es la hipertensión, que estaba diciendo su compañero. La hipertensión, ¿qué órgano controla la presión arterial? ¿A través de qué sistema? Renina, angiotensina, aldosterona. Entonces un paciente que no controla su presión arterial con el tiempo causa problemas renal. Y si causa problemas renal, nos complica a nosotros en la parte de hematología con la producción de eritropoyetina. Entonces otro paciente que con el tiempo produce anemia. ¿Entonces? Ya conocemos el volumen corpuscular. Ahora veamos a la hemoglobina corpuscular media. Su paciente de ustedes, que decía su hemograma, de 80 a 97 y su paciente tiene 87.1 femtolitro. Ahora veamos a la hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina corpuscular media es la hermana gemela de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Si ustedes han visto gemelos, alguna vez han visto que existe alguna diferencia, por más que sean gemelos, hay algo diferente entre uno y otro. Lo mismo pasa con esto. ¿Por qué les digo que son hermanas gemelas estas dos pruebas? Porque la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, las dos miden el color de los glóbulos rojos. Esta medía el tamaño de los glóbulos rojos y estas dos miden el color de los glóbulos rojos. Pero aunque ellas dos midan el color de los glóbulos rojos, ahorita les voy a decir cuál es la diferencia, mínima diferencia, pero hay una diferencia entre estas dos. La hemoglobina corpuscular media, que mide el color de los glóbulos rojos, esta medición de los glóbulos rojos lo hace en base a sus parámetros. Cuando sus valores de referencia están por debajo de su valor referencial, estamos hablando que los glóbulos rojos disminuyó su color y eso se denomina hipocromía. Si los parámetros de esta prueba están dentro de los parámetros de referencia, quiere decir que el color del glóbulo rojo está normal y eso se denomina normocromía. Si el valor estuviera alto, si estuviera por encima del valor normal, quiere decir que el color rojo tiene mucho más color. Eso se denomina hipercromía. Por eso es que esta prueba, en base a su valor, mide el color de los glóbulos rojos. Ustedes en el laboratorio lo van a hacer, pero como no tenemos un equipo para hacer hemograma, lo vamos a hacer manual. Por eso yo les puse la fórmula, la pizarra, para que ustedes lo calculen cuando ya tengan el valor del hematocrito, de la hemoglobina y de los glóbulos. La otra prueba se llama concentración de hemoglobina corpuscular media. Esta también, como les dije aquí, mide el color. ¿En base a qué? En base a su valor de referencia. Cuando está por debajo de su valor normal, hipocromía. Cuando está dentro de su valor normal, normocromía. Y cuando está por arriba de su valor normal, hipercromía. La anterior prueba yo les puse que la hemoglobina corpuscular media es de 27 a 31 picogramos. ¿Qué les dice su hemograma? 26,5 a 33,5. No se aleja mucho del parámetro de referencia que yo les estoy mostrando. Pero vuelvo a decirle, para que ustedes me den diagnóstico, lo van a hacer en base al hemograma que ustedes tienen en mano. Y
y su paciente tiene 28.3 picogramos. En esta prueba, concentración de hemoglobina corpuscular media, mi laboratorio dice de 32 a 36. El de ustedes dice de 31,5 a 35. Tampoco se aleja mucho del parámetro de referencia que yo tengo. Y su paciente de ustedes tiene 32,5. En esta imagen se resume todo lo que es el índice matrimétrico. Miren, este es el volumen corpuscular medio. ¿Cuál es la función del volumen corpuscular medio? Medir el tamaño de los glóbulos rojos. ¿Qué hacían estas dos pruebas? Hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. Las dos medían el color, pero la diferencia está aquí en esta pesita. Ellas dos miden el color, pero como su nombre dice, concentración de hemoglobina. Esta me mide cuánto de hemoglobina hay en cada glóbulo rojo. Imagínense que esta imagen es un glóbulo rojo. Es un glóbulo rojo. El volumen corpuscular medio me mide su tamaño, la hemoglobina corpuscular media me mide su color y la concentración de hemoglobina corpuscular media me dice cuánto hay de hemoglobina en cada glóbulo rojo. Y esta última parte acá, esta pirámide de glóbulos rojos que ustedes ven, me permite ver a mí si todos los glóbulos rojos tienen el mismo tamaño y la misma forma. ¿Ustedes creen que si esos glóbulos rojos no tuvieran el mismo tamaño y la misma forma, pudieran hacer esa pirámide? No tuvieran el mismo peso, la misma distribución. Por lo tanto, esa prueba me permite ver a mí específicamente su tamaño, indicando si hay anisocitosis. Esas pruebas normalmente no se las encuentran en laboratorio porque si yo la tengo en laboratorio es una prueba que lo hace un equipo mucho más actualizado. Algunos laboratorios sí lo tienen, otros laboratorios no lo tienen, pero yo se las voy a mostrar. Ustedes en su laboratorio acá no lo tienen, pero si lo logran ver y si alguien en su casa tiene un hemograma, revísenlo. Normalmente si son de Brasil y tienen hemogramas, díganle que les manden hemogramas de allá y revisen. Esta prueba de aquí me permite a mí ver anisocitosis. Obviamente el hemograma no me va a decir anisocitosis. El hemograma me va a decir que estos parámetros están alterados. Y si estos parámetros están alterados, mi conclusión como médico al momento de leer este hemograma es anisocitosis. ¿Qué es anisocitosis? Glóbulos rojos de diferentes tamaños. Si los glóbulos rojos tienen diferentes tamaños, no van a poder armar esta pirámide. Estas pruebas en los hemogramas están abreviadas así, miren. RDW o IDW. Tarea para casa. Si alguien puede mirar otro hemograma, revisen. ¿Tenés un hemograma que está esta prueba? Fíjate, siempre está al final de la serie roja, debajo del índice matrimétrico tendría que estar. Y lo tiene abreviado así. Es una abreviación en inglés porque normalmente los equipos vienen estandarizados en IDH. IDH y DWC o IDH. No, IDH. Esto lo puedes tener en esa abreviación también. Eso quiere decir anisocitosis. Al ladito también lo tenés los valores de referencia, ¿no ves? Ya, si los valores están normales, quiere decir que los glóbulos rojos están de tamaño normal. Si los valores estuvieran alterados, indica que hay anisocitosis. Alguien en casa, si tiene otro hemograma, revisen. Y fíjense si sus hemogramas tienen esa parte. ¿Ya? Para terminar, estas son las alteraciones más frecuentes que pudieran aparecer en su hemograma en relación a serie roja. Ya sabemos que era anisocitosis, glóbulos rojos de diferentes tamaños. Ahora, aquí está el otro, poikilocitosis, glóbulos rojos de diferentes formas. ¿Qué significa microcitosis? Glóbulos rojos pequeños. ¿Qué significa macrocitosis? Glóbulos rojos grandes. ¿Qué significa hipocromía? Glóbulos rojos bajo de color. ¿Qué significa hipercromía? Glóbulos rojos de estado su color. Ahora saquen el diagnóstico ustedes de este paciente de su hemograma. Es mujer. Entonces, en base a que ya saben que es mujer, denme nombre y apellido si tuvieran ella. Anemia leve, normocítica, normocrónica. Sí.
Ya yo lo puedo considerar anemia leve porque está en el rango de la hemoglobina y hematocrito. Pero otros médicos quizás digan que no hay anemia, pero la mayoría de nosotros con ese valor ya sabemos que se está acercando a la anemia. Entonces podríamos suplementar hierro para evitar que siga bajando. Entonces su diagnóstico es eso: una anemia leve, monocíclica, normocrónica. Cuando avancemos a anemia, vamos a ver de qué parámetro a qué parámetro se considera leve, de qué parámetro a qué parámetro se considera moderado y de qué parámetro a qué parámetro se considera severo. Eso es el tema de anemia. Ahorita le estoy diciendo que es un diagnóstico, por ejemplo, pero ahorita lo que yo quiero es que entiendan cómo se ve un hemograma, porque después de esta clase viene coagulograma y después viene anemia. Y ahí ustedes ya tienen que leer por completo un hemograma. ¿Listo? ¿Alguna pregunta en relación al hemograma, pero solo serie roja? Acuérdense, en la siguiente clase avanzamos serie blanca, plaquetas y BC. La más larga era la serie roja. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Listo? ¿La lista ya se anotaron? No, falta yo. Ya está en la